Y llegamos a la sección de la clase. Hoy es un día para aprender y Laura ya está lista, más que lista para decirnos hoy de qué es que vamos a hablar. ¿De qué? Vocalización. Y no solo nosotros que trabajamos de pronto en medios de comunicación, sino que todos debemos aprender a realizar ciertos ejercicios. Por lo pronto yo les quiero confesar que cuando yo recién llego al canal, sí debo hacer esos ejercicios porque siento que como que arrastro las palabras. Entonces uno sí comienza a hacer como A, E, I, o sea, exagerar las cosas para poder pues ya estar acá y que ustedes me entiendan mejor. Además que, ¿sabes? Yo, por ejemplo, creo que al principio, tuve un problema con, más que, vocalizar también de la dicción y era con la C. Ay, se me... y ahora termino como exagerándola un poco más, pero para decirla bien. Sí. Bueno, Alfredo, bienvenida acá al Café de la Mañana. Él nos iba analizando. Bueno, toma nota, ¿no? Que ahí era, claro. ahí va nuestra. Muy buenos días, gracias por la invitación al programa. Y en efecto, antes de empezar a hablar, siempre hay que hacer calentamiento de la voz. Uno cree que el calentamiento solamente es cuando vamos a hacer ejercicio físico, pero las cuerdas vocales también son un órgano que se tiene que calentar antes de hablar en público. Y por supuesto, ese es un ejercicio que hay que realizar habitualmente. Yo no lo hago. Yo de debo vez en confesarlo cuando. que no lo hago. Y generalmente cuando termina uno hablando mucho, que va a eventos y otro evento, terminas pues uno como con ardor en la garganta, porque aparte pues no se tiene tampoco como el manejo de la respiración correcta. Correcta. Entonces, ya está. La respiración es Ahora parte... siento la seda, Marisol. La respiración es el 70% de la voz y no somos muchas veces conscientes de eso. Muchas veces nosotros llegamos agitados a hablar en público, a un lugar, y ahí es donde vienen las consecuencias de una mala vocalización, de una mala dicción, justamente por no tener un buen hábito de respiración. Bueno, ¿qué hacer? Me levanté muy temprano, porque así, digamos que generalmente lo hacen los músicos, ¿no? Que se levantan y ellos no cantan en las mañanas, que porque su voz está fría, ¿no? Pero tengo que venir a trabajar sí o sí, y mi voz es mi herramienta fundamental. Bien sea porque eres presentador, porque eres comerciante, porque eres vendedor, ¿sí? Porque igual la voz es nuestra herramienta fundamental. Sí. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Bueno, yo creo que adquirir ciertos hábitos en la mañana, hábitos para la respiración, algunos ejercicios de respiración, de relajación también. El diafragma es fundamental a la hora de hablar, para proyectar la voz también. Entonces algunos hábitos de respiración, algunos ejercicios de respiración en la mañana son importantes para, digamos, antes de enfrentarnos, por ejemplo, si vamos a hablar en la radio o en el caso de ustedes en la televisión, o las personas que trabajan presentando eventos, maestros de ceremonia, etc. Y algunos ejercicios que yo creo que es importante que se hagan habitualmente en casa. Por ejemplo, hablar en voz alta frente al espejo. La gente no lo hace, creen que me van a decir estoy loco por estar haciendo esto, pero si yo trabajo con la voz es importante, porque en el momento en el que yo me miro en el espejo, estoy de alguna manera viendo cómo estoy vocalizando lo que tú dices, estoy pronunciando adecuadamente las vocales o las consonantes. Hay ejercicios que son para trabajar vocales, otros que son para trabajar consonantes. Hacer el clásico ejercicio que les voy a poner a hacer a ustedes con el lápiz, ¿sí? Para pronunciar ciertas palabras, etcétera. Y allí yo me voy a ir haciendo consciente de dónde tengo que trabajar más, qué errores tengo que corregir, y en función de esto pues voy a ir corrigiendo el error. Entonces comencemos con la práctica para que ustedes en casa también tomen un lápiz, vaya, corra, tómelo. Y si lo hacen mirándose en el espejo es mucho mejor. Mucho mejor. Vamos a visualizar un texto y lo vamos a leer. Vamos a hacer primero un ejercicio de vocalización. Listo. Okay. Sí, entonces hay ejercicios para trabajar cada una de las vocales, ¿sí? Entonces tenemos ejercicios para vocalizar con la letra A, por ejemplo. Lee el de la letra A, Laura. Me voy a parar frente a la pantalla. O bueno, no, esperen. De releer. A la claridad de la mañana saldrá Marta a las salas a trabajar a la plaza para sacar naranjas y cambiarlas por manzanas baratas y calabazas
para lavarlas, amarrarlas y empacarlas al Paraná. Muy bien. Ay. Damaris, con la letra E. El bebé de Efrén Pérez Meléndez debe beber leche en el tete del que le lleven de su retrete del frente hasta el destete. Ese que bese el nene de Efrén es el pelele que se bebe la leche. Bien. Ah, es el bebé. Sí. Ah, no, De el ese pelele y que de se ese. bebe la leche. Efrén es el pelele que se bebe la leche. Con la I, Laura. Allí viví sin mi chiquilili, en Mississippi, sin bilis y sin hippies. Viví con el dividivi, sin vivir con Lili, Mimi, Neptalí, en menos viril. Bueno, les propongo que leamos los dos últimos sin el lápiz. Ok. Corto, hondo, con todo, un toro de coco, pongo toro con toro y roto y con ojo o con cojo, lo coso, lo mojo en otro pozo. No como, no troto, pero sí troto. Un currucucú usó un zulú en Tulú, susurrú a Lulú, un tal currucucú con un frufru en Tumuto, del cucú vestido de tul con buzo azul. Bueno, entendí nada, pero lo leí. ejercicios de Solo trabalenguas, currucucú. estos ejercicios de trabalenguas son fundamentales, nos ayudan a nosotros a trabajar la vocalización, lo que tú decías al inicio de la conversación, vocalizar es pronunciar adecuadamente la composición de las palabras, a veces hay que exagerar un poco en esa pronunciación, porque cuando nosotros no lo hacemos adecuadamente es cuando viene una pronunciación equivocada de las sílabas que componen una palabra, o muchas veces cometemos errores en la lectura, por ejemplo, no leemos las tildes, a veces cambiamos incluso una palabra, por ejemplo, te pasó cuando tú dijiste el de su retrete y es ese retrete. Hay algo de lo cual a veces no somos conscientes y es que muchas veces los errores de dicción, la lectura de textos, a veces son errores de visión, a veces necesitamos gafas. Fíjate que cuando Laura fue a leer, lo primero que hizo fue ponerse sus gafas. También es importante que nosotros estemos visitando al oftalmólogo, revisando nuestros ojos, porque a veces nos equivocamos leyendo, pero es porque realmente nos hace falta cambiar la fórmula de las gafas. Yo no tengo, pero sí debo ir por una fórmula de gafas. Estos son ejercicios de vocalización. También hay ejercicios de articulación que tienen que ver con consonantes. Esos son un poquito más difíciles. Lo que tú decías, a veces hay personas que cambian la C por la P o la B por la D. Hay cualquier cantidad de, digamos, de dificultades en cuanto a la locución misma. Álvaro, ¿y qué pasa con aquellos pequeños que tienen problemas, sobre todo con la Z, con la S o con la R, porque se les escucha diferente? O que tienen O frenillo. sea, ahí deberían manejar, trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Porque ellos no logran pronunciar bien las palabras. Hay muchos errores de vocalización que son adquiridos en la infancia, ciertamente. A veces porque son problemas, digamos, patológicos, lo que se requiere es un tratamiento, un acompañamiento del fonoaudiólogo. Algunos incluso llegan a requerir intervención quirúrgica, el famoso freno, por ejemplo, la lengua está muy pegada, entonces tienen que hacer una pequeña incisión para que ésta se suelte y se pueda pronunciar adecuadamente. Otros se resuelven con terapia. Es importante que esto se intervenga desde la infancia. Si se deja avanzar, en la adultez es mucho más difícil trabajarlo. Es cierto que puede llegar a influir el hecho de que le hablen a los bebés muy consentidos y no le estén pronunciando bien las palabras. Sí. Hola, mi bebé, mi cosita, y entonces el bebé comienza tal vez a asimilar así las palabras y por eso no las logra pronunciar después bien. Sí, por eso te decía, algunos pueden ser problemas, digamos, fisiológicos, pero otros ya pueden ser más psicológicos. De pronto, la relación que se estableció con el hijo en la infancia, todo el tiempo hablamos de cierta forma y el niño empieza a adquirir el hábito creyendo que esa es la forma adecuada de pronunciar la palabra y no es así. Y por eso digo, ya cuando crece es difícil corregirlo. En este caso se requiere fonoaudiología, se requiere acompañamiento para resolverlo. De hecho, también hay muchos niños o muchas personas que nacen con labio leporino y que también pues tienen problemas a la hora de vocalizar y de hablar. Y pues de hecho teníamos un caso aquí que Laura lo trató de una nena que también tiene labio leporino y que lo que pasa es que su mamá ha sido muy juiciosa trabajando todos los días con ella precisamente para que a la hora de hablar pues sea mucho más fácil entender lo que dice. Sí, y esto también puede ser un ejercicio en casa de padres con hijos, leyendo trabalenguas, leyendo cuentos. Mira, aquí tenemos ejercicios de articulación que son con consonantes.
A ver. Sí, uno para cada una. Uno es con la ¿Sin N y lápiz el o otro es con con la lápiz? R. No, sin lápiz. Listo, ¿Sin perfecto. lápiz? Laura, con la N. Pero espérate, me paro enfrente porque Sí. no tengo en la pantalla acá. Bueno, ¿Vale? a ver. Me toca más enfrente, perdón. No, es que está como arqueado. Sí. ¿De eso se trata el ejercicio? Es un PDF. Pero le, de eso se agrega, trata. le agrega cierto grado de dificultad también. Ah, ok. Dice, no nace nada de la nada, ni Ana Naranjo, ni el niño ni Nora. No notan que nace nada de nada, no necesitarán conocer nada, ni siquiera el nené ni la nana que no hacen nada. No notan que nada nace de nada. A veces cuando uno está leyendo suprime palabras en el texto. Eso nos pasa mucho cuando Todo estamos el en los tiempo. medios de comunicación. Sí. Todo el tiempo. Sí. Pasa. Me suele pasar, me suele suceder. Me voy por aquí. A ver, con la R. Una rara y redonda rueda retorcida reposa arrimada en el rincón del herrero, arrastrada en remolinos de rocas que retorcieron la rueda irreversiblemente. ¿Tú decías que tenías dificultad con la C o con la B? ¿O con la ambas? C. Hay uno ¿Qué de la C dice? allí y hay otro de la B, si lo ¿Dónde quieres dice? leer. Ah, Más bueno. adelante. Ah, no sé si ok. Oye, ¿cómo así? ¿Me equivoqué? ¿Qué hice? Ve. Yo como así descubrimos. Aquí te tengo el de la C, Damaris. El de la C. Ay, santísimo. Ay, Es la evaluación. Cuénteme esos cocos, compañero coquero, que si quiero comer coco con queso, querría cortar con un cuchillo el queso que no compré, pero que cambiaré por un coco. Bueno, lo sacaste bien. Bien, pero Sí. es la C cuando está en consonante. Por O sea, que ejemplo, está acción, Sí, decepción. Es bueno, más esa difícil no porque tan. a veces las personas pronuncian la C como si fuera una S, S. a veces no. la P como si fuera una B. Dicción. Hay diferentes, Dicción, es más diferentes como casos. así, como que cuando está con el ac, Dicción ac, y dicen ac. dicción. Lo que pasa es que Ah, las sí. consonantes tienen estructuras diferentes. Hay algunas que son labiales, otras que son labidentales. Por ejemplo, se pronuncia muy diferente la B de la B. B O de sea, la V. B. Sí. B, B, B. B. Es labidental. Hay que B. en el momento de vocalizarla, hay que incorporar los dientes. V. Y eso no siempre nosotros lo No, hacemos. nunca no, yo no Por eso los tengo españoles que- muchas veces dicen que nosotros no pronunciamos adecuadamente ciertas pero ellos sí, me consonantes. parece que el castellano sí lo pronuncia bien. Sí, son mucho más marcados, incluso uno logra hacer una distinción entre cómo pronuncian la S, la Z, por ejemplo. Sí, es. Nosotros ahí sí acá es- en Latinoamérica no es un asunto también cultural realmente. Y lo que tú dices, por ejemplo, de confundir la C con la La P, D con la B. Ajá, también puede tener que ver con los acentos de regiones muchas veces. A los costeños, por ejemplo, les pasa S. mucho que se comen la letra S. Me encanta lo Tiene- costeño, oye, tiene- me tiene- parece muy bacano. Tiene que ver con asuntos también de los acentos de las regiones. Sí, es cierto. Bueno, sigamos con otro ejercicio. Bueno, hay otra cosa importante en la vocalización y en la locución, y es un concepto que muy poca gente maneja, y es el de la entonación. La entonación es la intención con la cual se pronuncian las cosas. Por ejemplo, nosotros en los medios de comunicación es importante porque una cosa es leer una noticia, por ejemplo, y otra cosa es estar en un programa de entretenimiento. La intención es totalmente diferente. Si tú lees un texto noticioso o un texto literario, tipo poesía, ahí viene una carga dramática también que se le debe agregar a esto. Bueno, hazme el favor, los libros de Gabriel García Márquez que tienen un montón de Subidas y palabras que son tan técnicas que uno dice, bueno, esta nunca No la sé había si- escuchado. Toca voy a buscar. parar, buscar el Buscar, diccionario, sí, para ver mirar qué el es. significado e interpretar. No sé si en producción nos pueden ayudar con el de William Shakespeare, que está ahí más adelante. Un poco más adelantico, Sí. A ver, de vamos Willy. buscando. Creo así que es ya- el siguiente. Televidentes, ojalá ustedes en casa en realidad estén haciendo el ejercicio con El sí. nosotros. El que empieza con al punto le halla en vana ofensiva. Vamos a ver el siguiente. Si no, lo podemos ir leyendo acá, mira. Bueno, entonces, Lau. ¿Qué dice? Este es un texto clásico, nada A menos ver. ni nada más que de William Shakespeare. No es fácil de leer a William Shakespeare. No. Lee el Este primer dice- párrafo porque es un poco Espérate que extenso. cerca sí veo bien. Al punto le halla en vana ofensiva. Su espada vetusta yace donde cae. Hostil a sus órdenes, rebelde a su brazo. En lid desigual, Pirro embiste a Priamo y yerra en su rabia.
pero con el soplo de su rudo acero el anciano cae. La inánime Ilión, cual sintiendo el golpe con torres en llamas se viene a tierra, y su hórrido estruendo a Pirro suspende. He ahí que su espada en trance de herir la nivea cabeza del viejo patriarca se paró en el aire. ¿Cuál imagen de un tirano quedó Pirro, quien inmóvil entre propósito y acto no hacía nada? Es un poco más difícil, ¿cierto? Porque hay signos Además, de porque te exclamación. aseguro que hay como 5 palabras que no tengo ni idea. Por lo qué menos Claro, además hórrido lo tengo. hay un lenguaje Hórrido clásico. estruendo debe ser como un estruendo muy fuerte, tal vez. Sí, si claro. Lo asumo, si lo asumo, y pirro. Lo que les decía hace un momento, la importancia también de leer los signos, los acentos, los signos de puntuación, los signos de exclamación. Por ejemplo, hay una palabra que aparece aquí en el texto, la nívea cabeza, y Laura dijo la nivea. Es diferente. ok. Cuando yo leo la tilde, cambia por completo el Total, sentido sí. de la palabra. Si quieres, tú continúas acá en la última parte, donde dice, y nunca golpeó. Ok. Y nunca golpeó el martillo de un cíclope con menos piedad la armadura de Marte, de forja perpetua, que ahora golpea a Priamo, el arma sangrienta de Pirro. Atrás, ramera fortuna. Oíd, dioses, en santo concilio quitadle su fuerza, rompedle a su rueda las radias y pinas, haciendo que el cubo ruede desde el cielo y caiga en el tártaro. Mira, ese ejercicio que acaba de hacer Damaris es fundamental, y es que a veces hay que ser histriónicos también en la lectura. Si nos aparecen unos Ponerle signos, sentido. exactamente, si nos sale un signo de exclamación, atrás, ramera fortuna, es decir, ahí yo estoy gritando, tengo una rabia y quiero que eso se vaya. Atrás, ramera fortuna. Oíd, dioses. Los signos de exclamación están indicando que hay que agregarle cierta carga dramática al texto. Entonces eso es muy importante cuando nosotros vamos a enfrentarnos a un texto, saber de qué trata. Es una No voy a aprender poesía, a es leer un cuento. los signos, porque Leer los es que eso signos es lo que le da a uno la lectura. y conocer el texto. Es que muchas veces nosotros llegamos a un sitio y no hemos leído previamente, y es donde aparecen los errores. Y sabes algo que noto también, y es que con el tema de la vocalización, pues va mucho el que le encante la lectura, el saber leer, porque muchas veces hay personas que en su vida se han leído un libro. Sí. O si si lo leyeron fue porque les tocó, porque fue obligado, pero no han tenido de pronto el hábito. Y muchas veces el leer, y por lo menos en mi caso, cuando leo en voz alta para escucharme lo que estoy Sí. leyendo, y siento que lo entiendo un poco más, Sí. ¿sí? Y de esa manera como que también puedes Yo, en mejorar cambio, un funciona poco. Al contrario. ¿Tú no lo lees en voz alta? No, lo leo en la mente para que mi mente no se vaya a distraer ni a pensar en otras cosas, porque suele pasar que uno puede estar leyendo, pero su mente está trabajando o En me otra falta cosa. todavía ir a comprar esto, tengo que hacer este trabajo. Entonces, yo sí debo leer Pero si es mentalmente. un texto que nosotros vamos a utilizar para hablar en público, por Ah, ejemplo en ok. televisión, en Sí, radio, en un discurso evento, o algo. el ejercicio de la lectura en voz alta sí es importante, porque tú ahí vas encontrando el tono que le quieres agregar a ese texto. Frente a lo que tú decías, el ejercicio de la lectura, por ejemplo, padres con hijos en la noche, eso es un hábito importantísimo Hablando que se ha de ido eso. perdiendo. Y el papá puede hacer esa interpretación con el hijo en la lectura del cuento, por Me ejemplo. acaban de enviar un mensaje donde dicen: buenos días, por favor preguntarle a Laura Patiño dónde se puede volver a ver o copiar los ejercicios que están leyendo en este momento. Entró, gracias. Muy bien. ¿Dónde pueden conseguir los papás y sentarse con sus hijos, encontrar estos ejercicios? Mira, en prácticos? las librerías hay títulos muy lindos sobre trabalenguas, por ejemplo. Papás que quieran trabajar con los hijos, o que tengan niños que notan que tienen dificultades de lectura, de vocalización. Empezar por textos tipo trabalengua es un muy buen ejercicio. Estos que yo les he traído son de un libro que se llama Que suene la radio, porque yo siempre he trabajado como profesor de radio. Entonces estos son pensados para hacer entrenamiento para locutores de radio o presentadores en medios de comunicación. El libro Que suene la radio es un libro que editó hace algunos años el Ministerio de Cultura, entonces tal vez pueda descargarse en la página del Ministerio de Cultura, pero en bibliotecas de Bucaramanga les aseguro que lo pueden encontrar, el libro. Bueno, ahí una herramienta útil, además que hoy en día todo se encuentra también en la web. Es como Sí, poner sí, sí. ejercicios de vocalización y Sí. bajan Y efectivamente textos. otra cosa tiene que ver con la postura. Sí, la postura es importantísima a la hora de, digamos, de hablar en público.
Por ejemplo, si estoy frente a un micrófono, también la distancia frente al micrófono. Por ejemplo, en el caso de la radio, que son micrófonos no de solapa, sino micrófonos de base. A veces la gente tiende a hablar muy pegado al micrófono y es donde viene el golpe al micrófono. Hay que tener la distancia, la respiración, respiramos así de frente al micrófono y todo eso afecta al registro de la voz. Yo soy de las que habla con el micrófono así, pero porque siento que mi voz es tan bajita que entonces no, si me toca aquí me va como gritar más. Esta es más o menos la distancia cuando estoy frente a un micrófono físico. Ahora, todos tenemos registros de voz totalmente diferentes. Hay personas que tienen volumen de voz mucho más alto. Lau tiene un registro de voz más alta, el mío es más bajito. Sí, y digamos ya enfrentándonos al público es mucho mejor hablar de pie, porque se proyecta mejor la voz. El diafragma está abierto y entonces la voz se va a proyectar mucho mejor. O por ejemplo las personas que trabajan en docencia, los maestros que todo el tiempo están hablando. Fíjense que una de las enfermedades más habituales laborales en docencia tiene que ver con la voz. Todo el tiempo están enfermos los maestros con amigdalitis, etcétera, porque están 6, 7 horas hablando continuamente. 30 chinos que también están hablando al tiempo. Exactamente, entonces de pie proyectar la voz muy bien y estar fundamentalmente hidratándose de manera permanente, pero no con una gaseosa ni con una bebida fría, preferiblemente agua y al clima. A veces nosotros tendemos a tomar el agua lo más helada posible y eso nos hace un daño horrible. O si no, cómase una menta y eso también es súper dañino. Es preferible morder un poquitico de panela, por ejemplo. Más natural y le va a ayudar a, digamos, a quitar un poco, a aliviar la tensión de las cuerdas vocales. O incluso la miel también es un muy buen hidratante de las cuerdas vocales.